Muy buenos días. Vamos a presentar la conferencia a cargo de la arquitecta Gabriela Santibáñez y el arquitecto Pedro de Leye, con el tema del monumento a la diversidad cultural, desafíos actuales para la gestión patrimonial a 60 años de la Carta de Venecia. La arquitecta Gabriela Santibáñez es arquitecta egresada en 1997 en la Universidad de Mendoza. Cursó la maestría en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente e investigadora en diversos centros académicos de Argentina, Universidad de Mendoza, Universidad de Congreso, Universidad Nacional de Cuyo, promoviendo la aproximación de estudiantes y jóvenes graduados al campo del patrimonio. Es miembro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales y del Comité Internacional de Turismo Cultural, y ha coordinado el Grupo de Trabajo de Profesionales Emergentes para Argentina y para la región de América. Es actualmente presidente de ICOMOS Argentina. El arquitecto Pedro de Leye es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata en 1990, máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona en 2008. Se ha desempeñado como director general de Cultura de La Plata entre 1998 y 2004, como director general de la Comisión de Cultura y de Patrimonio Cultural de la Legislatura porteña entre 2005 y 2009 y entre 2017 y 2019. Regente de la Escuela Nacional de Museología entre 2013 y 2015, presidente de ICOMOS Argentina 2015 a 2021, docente en ENAM, Universidad Nacional de La Plata, UBA, UNTREF, UDESA. Desde 2020 a 2024 fue director provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires y desde 2022 vocal secretario de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Es autor de publicaciones en la especialidad. Bueno, les damos lugar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar este momento para sumar al homenaje que acabamos de compartir la figura de Roque Gómez, miembro de ICOMOS desde la región NOA, desde Salta concretamente, especialmente porque su hija Soledad Gómez, que es hoy la delegada de la región NOA, nos acompaña aquí presencialmente y es quien acaba de realizar nuestra presentación, así que muchas gracias, Sole, un cariño especial siempre recordando a tu papá. Bueno, nuestra charla vamos a tratar de ser breves porque estamos, como siempre, atrasados con los tiempos previstos, pero tiene como objetivo un poco brindar un panorama general sobre la Carta de Venecia, redactada hace 60 años atrás, y la apertura a nivel de conceptos y de abordajes que ha tenido en estos últimos años y que fundamentalmente es el tema que nos enfoca en este encuentro latinoamericano que va a reunir a especialistas y a estudiantes y jóvenes profesionales de toda Latinoamérica. Así que bueno, vamos a compartir con Pedro, a quien agradezco acompañarme en esta instancia, y bueno, brindar este panorama que venimos trabajando realmente estos temas desde hace muchos años. Gracias, Gaby. Te agradezco a vos y a todo el equipo de ICOMOS Argentina por esta invitación. Gaby me pidió que fuera veloz en la presentación. Me temo que no me van a entender nada si soy veloz, así que voy a tratar de hablar lo más rápido y con la boca abierta. Vamos por listo. La normalización de criterios científicos para la conservación y la restauración de bienes patrimoniales se inició en 1931 con la Carta de Atenas. Su desarrollo se vio paralizado por la Segunda Guerra Mundial, siendo los años posteriores al conflicto bélico el periodo de reconstrucción de ciudades y de edificios
que habían sido gravemente dañados, apelando muchas veces a intervenciones incorrectas y, según algunos autores, intervenciones hasta salvajes. La era posterior de la Segunda Guerra Mundial estuvo dominada por dos fenómenos globales profundamente interconectados: los procesos de descolonización y la Guerra Fría. En estos años se produce el derrumbe del paradigma de cultura asociado exclusivamente a ciertas expresiones artísticas propiciadas por los organismos de cooperación multilateral, junto con las ciencias sociales, con la antropología y la sociología, dando lugar a procesos de reconocimiento y valoración de saberes y prácticas no institucionales y reconocimientos de comunidades o colectivos subalternizados. Vos encontrarás que en forma simultánea a estos procesos se reanuda y se intensifica la cooperación internacional, con la aparición de los ya citados organismos multilaterales. La aparición de la Organización de las Naciones Unidas y su documento fundacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, texto que legitima el rol de los estados en las políticas públicas y en la planificación, entre otros ámbitos, en la planificación de la economía, de la salud, de la cultura y de la educación. La Declaración Universal lo que hace es une a los derechos civiles y políticos que vienen de la tradición europea, los derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales el Estado tiene que tener una clara participación para que estos se cumplan. También en la Declaración Universal, en su artículo 27, aparece por primera vez enunciado los derechos culturales. En el 27, inciso C, toda persona tiene tiene obligación de participar en las actividades culturales y a gozar de ellas. Asimismo, la fuerte idea que a través de la cultura, la ciencia y la educación se podía construir una paz duradera en el mundo, fue el argumento para que en 1945 surgiera otro organismo multilateral de enorme importancia, justamente la UNESCO. Es con la UNESCO que la cultura se institucionaliza por primera vez en el ámbito internacional. Una serie de conferencias internacionales organizadas por esta organización fueron el escenario de la reformulación del concepto de cultura y de patrimonio, que ahora les voy a anunciar, pero solamente para decir que la última fue la de Mondiacult, pero que hubo varias conferencias antes que fueron muy importantes. 1970 Venecia, 72 Helsinki, 73 Yogyakarta, 75 Accra, 78 Bogotá, y finalmente la conferencia de Mondiacult en el año 1982, que el año pasado se cumplieron 40 años, y donde ICOMOS Argentina también tuvo una destacada actuación en la reformulación del texto. Por otro lado, tenemos las convenciones de la UNESCO, que representan un enorme aporte al campo de la cultura y el patrimonio. Entre ellos destacamos algunas: la Convención de la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado del año 54, la de tráfico ilícito de bienes culturales del año 70, la que versa sobre la protección del patrimonio cultural natural, del patrimonio mundial cultural y natural del año 72, la del patrimonio cultural subacuático del año 1970, la del patrimonio inmaterial del año 2003 y finalmente la Convención sobre la Diversidad Cultural del año 2005. El acontecimiento que hoy estamos celebrando, los 60 años de la Carta de Venecia, y su enorme contribución al campo de la conservación y la restauración de monumentos y sitios, se da en este contexto mundial, siendo su aparición la respuesta internacional y científica necesaria. El texto expresa en su primer párrafo la importancia de conservar y proteger los testimonios culturales, ¿no? Expresa que las obras monumentales de los pueblos, portadoras de un mensaje espiritual del pasado, representan en la vida actual el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de los valores humanos, las considera patrimonio común, reconociéndose responsable de su salvaguardia frente a las generaciones futuras, y estima que es su deber transmitirlas en su completa autenticidad. Desde el 25 al 31 de mayo de 1964 se llevó adelante en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, Italia, el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, con la asistencia de especialistas provenientes de distintos lugares del mundo: Austria, Bélgica, España,
Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Túnez, y especialistas de la UNESCO y del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales, el ICROM. El ámbito latinoamericano hizo su aporte específico con la presencia desde México de Carlos Fernández Marini y desde Perú Víctor Pimentel Gurmendi, que bueno, es hoy uno de los únicos firmantes que aún nos acompaña. Como resultado de este encuentro se redactó la Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, conocida por todos como la Carta de Venecia, que fue el documento fundamental para la conservación del patrimonio cultural y la historia de la arquitectura. Aprobada por UNESCO, esta carta es uno de los textos más influyentes a nivel internacional y sentó las bases del Comité Internacional de Monumentos y Sitios, es decir, de ICOMOS, una organización no gubernamental de estructura internacional que agrupa a profesionales, a especialistas, a expertos, a instituciones también que trabajan para la conservación, la protección y la valoración de monumentos, conjuntos y sitios de valor patrimonial. Además, en el campo de su competencia, ICOMOS ha elaborado a través de los años un cuerpo de documentos que forman la base teórica doctrinaria aceptada internacionalmente sobre la disciplina que tiene que ver con la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico. Aquí también aprovecho para recordar que el año pasado, en el 2023, hemos celebrado los 50 años de vida de nuestro Comité Nacional de ICOMOS Argentina. La carta se organiza en un preámbulo y 16 artículos. En el preámbulo se establece la importancia de la conservación del patrimonio cultural. Aborda las definiciones para los términos inherentes a la conservación, es decir, la definición de monumento, entendido como la creación arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. También define el carácter multidisciplinar de conservación y restauración con objetivo en las obras de arte y basadas en la importancia de su carácter histórico. Los artículos 4 a 7 de la Carta de Venecia establecen principios esenciales para la conservación de monumentos históricos. Destaca la necesidad de un mantenimiento continuo para preservar la autenticidad de estos monumentos, así como la importancia de asignar funciones útiles que no alteren su estructura original. Se enfatiza la conservación del entorno, buscando mantener la armonía con el contexto tradicional, evitando modificaciones que alteren la relación entre volúmenes y colores. Además, se reconoce la estrecha vinculación entre monumento, historia y ubicación, recomendando que su traslado solo debe considerarse en casos de preservación o por razones de interés nacional o internacional. Los artículos 9 a 13 de la Carta de Venecia establecen directrices específicas para la restauración de monumentos históricos, resaltan la importancia de acciones excepcionales para preservar los valores estéticos e históricos del monumento, evitando reconstrucciones basadas en conjeturas y respaldando intervenciones con estudios arqueológicos e históricos. Se reconoce la posibilidad de emplear técnicas modernas cuando las tradicionales no sean adecuadas, y se enfatiza el respeto hacia todas las épocas que han contribuido a su construcción. Los elementos de reemplazo deben integrarse armoniosamente, pero deben ser distinguibles de los originales, y los añadidos no deben comprometer el diseño tradicional ni el equilibrio del monumento. El artículo 14 de la Carta de Venecia destaca la importancia de prestar especial atención a las áreas de alto valor patrimonial, histórico, artístico, enfatizando la necesidad de preservar su integridad y realzar su importancia. Las intervenciones en estas áreas deben ser cuidadosas y respetuosas, considerando la autenticidad, la historia y el contexto del lugar, así como su significado cultural y estético. El artículo 15 establece directrices claras para las excavaciones arqueológicas, resaltando la importancia de adherirse a normas científicas y a las recomendaciones de la UNESCO.
Se enfatiza la necesidad de conservar las ruinas y proteger los elementos arquitectónicos y objetos descubiertos durante las excavaciones. Además, se prohíbe la reconstrucción total del monumento, se insta a que los elementos de integración sean mínimos y reconocibles, preservando de este modo la autenticidad del monumento. Finalmente, el artículo 16 establece la necesidad de registrar todas las fases de trabajo de conservación. Se recomienda la publicación de este registro para garantizar transparencia y acceso al conocimiento generado durante estas intervenciones. Gracias, Gaby. 2 años después de formulada la Carta de Venecia y después de la aparición de ICOMOS, otro documento de las Naciones Unidas da un giro sobre los derechos culturales con la proclamación de la Declaración de los Principios de la Cooperación Internacional. Con un simple texto anuncia que toda cultura tiene una dignidad y un valor que debe ser respetada y protegida, y que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura. Se abre así la puerta, ya a partir del año 66, a una nueva protección jurídica que se denominan los derechos de tercera generación. 18 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se proclaman los derechos culturales, pero como derechos individuales, toda persona tiene derecho a gozar y a participar de la cultura, aparece esta nueva figura jurídica que permite la acción y participación de la comunidad en la defensa de los derechos colectivos. El derecho a la identidad, a la memoria, al reconocimiento de otras culturas, a la protección y salvaguardia de los bienes naturales y de los bienes culturales de comunidades invisibilizadas o subalternizadas. De esta manera, el mito de las naciones culturalmente homogéneas se empieza a desvanecer. Ya no hablamos de cultura, sino de culturas. No existe identidad, sino ya empiezan a existir identidades. A partir de las últimas 2 décadas del siglo XX y de las primeras del siglo XXI, los estados latinoamericanos se refundan, se reconstituyen, se reconocen desde la diversidad, desde lo multiétnico, desde lo pluricultural, desde lo plurinacional y desde lo intercultural. En la Argentina esto se da a partir de la modificación de la Constitución Nacional del año 1994, en el artículo 41 y en las tareas del Congreso Nacional que reconoce a los pueblos originarios. La diversidad se abría de esta manera, de una manera rotunda e inexorable. En síntesis, podemos ver que la definición tradicional de patrimonio refería al concepto de monumentos valorados exclusivamente desde una perspectiva artística o referidos a hechos significativos de la historia. Sin embargo, el concepto se ha ido modificando con el tiempo, el campo del patrimonio se ha ido ampliando, abordando temáticas específicas y comprendiendo sobre todo su carácter dinámico y cambiante, tal como la cultura que le da sustento. Abordar el patrimonio hoy implica una comprensión amplia que incluye entornos naturales y culturales, paisajes, sitios históricos, emplazamientos y entornos construidos, la biodiversidad, objetos diversos, tradiciones pasadas y presentes, conocimientos y experiencias vitales. Se asume que el patrimonio registra y expresa largos procesos de transformación histórica, constituyendo la esencia de diversas identidades, por lo que representa un instrumento insustituible para el desarrollo actual y futuro. Vamos ahora entonces a repasar algunos de estos conceptos sobre los cuales el patrimonio ha ido tomando campo específico en los últimos años. El enfoque tradicional de la gestión del patrimonio ha tendido a centrarse, como decíamos, en monumentos individuales, a menudo sin considerar su contexto más amplio. Sin embargo, una comprensión contemporánea del patrimonio cultural reconoce la importancia de abordar el patrimonio a diversas escalas, incluyendo el territorio, el paisaje natural y los procesos humanos que lo han moldeado. En América Latina, donde la riqueza del patrimonio cultural está intrínsecamente ligada a su entorno natural y a la historia de sus comunidades, este enfoque integral es particularmente relevante.
No obstante, la explotación no sostenible de recursos naturales, la urbanización descontrolada y la falta de políticas de ordenamiento territorial, entre otros aspectos, han contribuido a la degradación de los entornos urbanos y del paisaje cultural. Ahí está. Reconocer diversidad cultural, derechos humanos y género. Mariana, allá afuera. Reconocer y proteger la diversidad cultural, los derechos humanos, la perspectiva de género y disidencias son esenciales para una gestión efectiva y sostenible del patrimonio cultural en América Latina. Empoderar a las comunidades y asegurar su inclusión en la toma de decisiones fortalecerá la preservación de las riquezas culturales de la región. A pesar de los avances, persistentes desigualdades significativas en el acceso y participación de la vida cultural, especialmente para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, mujeres y otros colectivos invisibilizados. Muchas expresiones culturales y conocimientos tradicionales aún no son reconocidos ni protegidos adecuadamente por las políticas culturales y los marcos legales. La próxima es turismo cultural. El turismo cultural en América Latina presenta una oportunidad significativa para el desarrollo económico local y la conservación del patrimonio cultural. Sin embargo, también plantea desafíos especialmente en términos de sostenibilidad y conservación a largo plazo de los sitios patrimoniales frente a los impactos negativos del turismo masivo. Es crucial explorar estrategias innovadoras que promuevan un turismo cultural responsable y sostenible, asegurando la protección y conservación de este valioso recurso cultural y la inclusión de las comunidades anfitrionas en todo el proceso turístico. América Latina enfrenta desafíos significativos relacionados con riesgos de desastres naturales, conflictos sociales y los impactos del cambio climático, los cuales pueden afectar de manera directa e indirecta al patrimonio cultural, al paisaje y a los entornos urbanos. Es preciso utilizar las lecciones aprendidas de desastres pasados para fortalecer la resiliencia comunitaria y la capacidad de respuesta frente a estas emergencias. Por otro lado, la revisión de los marcos teóricos y la actualización de conceptos patrimoniales son fundamentales para mantener relevante la gestión del patrimonio cultural en América Latina. En un mundo cada vez más globalizado y homogeneizado, es importante promover una mirada latinoamericana que refleje nuestra diversidad cultural y nuestras realidades específicas. El patrimonio inmaterial abarcará las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su patrimonio cultural. Este tipo de patrimonio se transmite de generación en generación y es constantemente recreado por las comunidades en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. Aunque la Carta de Venecia de 1964 se centra principalmente en la conservación de monumentos y sitios históricos tangibles, el patrimonio inmaterial es esencial para una comprensión integral del patrimonio cultural, especialmente en América Latina, donde las tradiciones y prácticas culturales son fundamentales para la identidad comunitaria. Innovación y tecnología. La innovación y el uso de nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en la conservación, restauración y salvaguardia del patrimonio cultural. En América Latina, donde el patrimonio cultural es vasto y diverso, la incorporación de tecnologías emergentes ofrece oportunidades significativas para fortalecer la conservación y salvaguardia del patrimonio, manteniendo al mismo tiempo el respeto por su autenticidad y por su valor histórico. La gestión del patrimonio cultural a menudo se ha visto obstaculizada por la fragmentación institucional y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y entidades responsables. La falta de recursos financieros es un problema persistente que limita la capacidad de los programas de salvaguardia y protección del patrimonio cultural. A menudo las políticas públicas carecen de continuidad, lo que afecta negativamente la planificación y ejecución de proyectos de conservación.
Por otro lado, la ausencia de temas vinculados al patrimonio en todos los niveles educativos representa una deuda significativa en la formación de los estudiantes y la sociedad en general. Incluir la enseñanza sobre patrimonio cultural y natural, tanto en ámbitos académicos como en la formación de oficios, es fundamental para garantizar la preservación y conservación de los bienes y también para fomentar la cohesión social y el sentido de identidad colectiva. En línea con la Agenda 2030, estos contenidos pueden aportar herramientas para combatir la pobreza mediante la creación de empleo, ya que permiten la formación de profesionales capacitados en oficios tradicionales y en la gestión patrimonial. Además, de este modo se favorece el desarrollo de economías locales sostenibles y también se contribuye al fortalecimiento del tejido social al promover un modelo de desarrollo basado en el aprovechamiento y cuidado de los recursos culturales. En América Latina, como hemos dicho, donde el patrimonio cultural es diverso y profundo, es fundamental implementar estrategias educativas y de sensibilización que refuercen el sentido de pertenencia y conciencia en las comunidades locales. En ese sentido, quiero destacar y recordar que desde la gestión de Pedro, ICOMOS Argentina viene trabajando en estimular a las nuevas generaciones, y es por eso que creamos lo que llamamos Espacio Joven y bueno, celebrar que hoy estamos transitando la 8ª edición de nuestro Foro de Estudiantes y Jóvenes Profesionales. Para terminar, nos gustaría recordar que la Carta de Venecia tuvo un impacto notable y en ese sentido, en el ámbito latinoamericano, impactó en la redacción de las normas de Quito en 1967, un documento que tuvo incluso una mirada amplia y abarcativa hacia nuestra realidad. Les comparto aquí un pasaje de aquellas recomendaciones. Es fundamental que los países latinoamericanos reconozcan y protejan su patrimonio cultural en todas sus formas, incluyendo los monumentos históricos, sitios arqueológicos, tradiciones orales, artes populares y conocimientos ancestrales. La conservación del patrimonio cultural debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad, promoviendo la participación activa de las comunidades locales en la identificación, valoración y gestión de su patrimonio. Las políticas de conservación deben estar integradas en los planes de desarrollo económico y social, asegurando que el patrimonio cultural contribuya al fortalecimiento de la identidad cultural y al bienestar de las comunidades. Bueno, y para terminar, en 2027 estaremos celebrando el 60 aniversario de las normas de Quito, y desde ICOMOS Argentina queremos invitar una vez más a la comunidad latinoamericana a trabajar en la actualización, en la revisión de este documento tan trascendente para nuestra realidad latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias.